La etapa de validación fue una de las etapas más importantes del proceso de producción de conocimiento porque fue la etapa que nos permitió verificar si los mensajes que nosotras habíamos producido respondían al objetivo que nos habíamos planteado en una primera instancia cuando comenzamos con la elaboración del material. Para la etapa de validación nosotras hicimos dos tipos, una con la población y otra una validación técnica. Para la validación con la población contactamos a dos docentes que nos habían ayudado en la etapa de diagnóstico. Elegimos un docente que no tenía ningún tipo de acercamiento con la temática, o eso nos había demostrado en la primera instancia de diagnóstico, y otro que sí tenía cierto acercamiento o podía incorporar algunas cuestiones de la perspectiva de género en sus clases. Nosotras les mandamos el material digitalmente y luego nos acercamos con ellos con un cuestionario que elaboramos y que constaba de 5 categorías o 4 categorías que tenían que ver principalmente con la claridad del mensaje, con la claridad de los conceptos, con la pertinencia de las ilustraciones, con la viabilidad de las actividades que nosotras proponíamos. Consideramos que en ese momento fueron aportes muy significativos los que nos hicieron los docentes y que a partir de ellos nosotras pudimos hacer cambios en el material. Uno de los cambios más significativos fue el aporte de Pablo, uno de los docentes, que nos dijo, nosotras en uno de los títulos hablábamos de la estrategia de la educación física. Y él nos comentó que el término estrategia es un concepto como muy desarrollado académicamente en el ámbito de la educación física y que se prestaba a confusión. Ese era un término que nosotras utilizábamos coloquialmente, no es que hayamos hecho un desarrollo conceptual y que por esa tenía esa intención. Entonces, frente a esa posibilidad y ese aporte que nos hizo el docente, preferimos cambiar ese término por los modos o algo así. Cuestión que tuvimos en cuenta esa incorporación. Y otro que es como quizás para mí personalmente fue como el aporte que más me chocó. Fui yo la que fue a hacer la validación con Pablo y ya habíamos terminado el cuestionario y antes de irse me dice, no, te quiero decir algo. En una de las ilustraciones hay un chico, me dice, que tiene unas muletas y que está besando a otro pibe y que encima es negro, o sea, es puto, negro y discapacitado, tiene todo, me dijo. Yo me quedé como, Bueno, resulta que en ese momento como que me chocó bastante su comentario, pero después de charlarlo con Pau y con las directoras de la tesis entendimos de que en ese ámbito podía estar esa lectura, ¿no? De como que está hecho adrede, ¿no? Que una persona realmente no puede ser puto, negro y discapacitado. Entonces, bueno, decidimos bajarle un colorcito de piel al personaje del libro y no... Y leer ese aporte en clave comunicacional pensando en los destinatarios, ¿no? No con términos de generalizar el aporte de Pablo, pero sí de tenerlo en cuenta. Y respecto a la validación técnica, nosotras contactamos a través de las directoras de nuestra tesis a Lucila Truffaut, que es licenciada en Comunicación Social por la UBA y que tiene un largo desarrollo académico trabajando con la perspectiva de género. Nosotras le pasamos también vía mail el material y el cuestionario, diferente al de la población, también por mail. No tuvimos contacto personal con ella. Y nos hizo 2 aportes que uno incorporamos y que otro pensamos que no era necesario hacerlo. El aporte que nosotras incorporamos fue, Lucila nos recomendó que en 2 ejes del material podamos volcar como toda esa teoría en ejemplos concretos de la clase de educación física. Es por eso que nosotras incorporamos 2 recuadros, como ella nos lo sugería en 2 ejes, pero nosotras pensábamos que quedaba mal hacerlo solamente en 2 ejes, decidimos hacerlo en todo el material, que se llama Observar la clase y en el que planteamos una escena o una situación de un profesor de educación física en el que debería pensar esa situación en clave de género.
que me parece que fue un aporte re importante porque para personas que no tienen ese acercamiento con la temática, quizás toda esa teoría que se volcaba quedaba un poco como eso, conceptual y no ponerlo en la práctica. Así que nos pareció un aporte súper acertado y que logramos incorporar. Digo logramos porque nosotros ya teníamos todo el material hecho, e incorporar apartados fue como bastante complejo en lo que fue la diagramación, pero bueno, se logró y quedó mucho mejor. Y el último aporte que nos hizo, ella nos decía que deberíamos profundizar más en los conceptos de motricidad, sociomotricidad y corporeidad, que son los términos que estructuran el diseño curricular de educación física. Nosotras consideramos que ese aporte no era necesario porque nosotras ya nuestros destinatarios ya son graduados de las carreras de educación física, entonces esos conceptos ya los tienen trabajados en su trayectoria académica y además en su trayectoria laboral. Entonces ese aporte decidimos como, bueno, no tomarlo en cuenta por esos mismos motivos, ¿no? Conociendo en profundidad a nuestros destinatarios no los veíamos necesarios. Pero sin lugar a dudas fue un momento súper enriquecedor el de la validación porque fue como ajustar los tornillos de todo el proceso y darnos cuenta realmente como un primer acercamiento con nuestros destinatarios una vez hecho el material que podía funcionar, ¿no?